Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2332. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de Internet y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es hoy es martes 16 de mayo de 2023 y voy a recomendarte unos cuantos podcasts. ¿Cuántas veces me habréis dicho si pudiera pagaría por Emilcar Daily? Pues ahora puedes hacerlo suscribiéndote a Emilcar Daily Premium, una versión con sonido HD, acceso anticipado y sin publicidad de tu podcast favorito. Ve a las notas de este capítulo en tu aplicación de podcast y encontrarás el enlace para suscribirte. En apenas unos minutos podrás disfrutar en tu reproductor del nuevo y reluciente logotipo de Emilcar Daily Premium con todas sus ventajas añadidas. Aprovecha la suscripción anual que te ofrece 2 meses gratis. Bueno, ayer no hubo Emilcar Daily. Como veis, estoy un poco confundido todavía por el día en el que estamos. Y como podéis ver por mi voz, todavía no he salido del todo. Pero bueno, aquí estoy y vengo muy motivado. Y como es habitual, cada vez que me pongo malo, vengo con la intención de recomendarte pues, las cosas que me han entretenido en mi convalecencia. Pero esta vez voy a evitar hacer lo que hago siempre, que es hablar de series de televisión, que curiosamente me he dado cuenta que lo hago con cierta frecuencia. Y voy a pasar a hablar de podcast, que irónicamente suelo recomendar muchísimo menos. He diseñado una serie de 3 capítulos en los que te voy a recomendar distintos tipos de podcast, ¿no? Hoy estaríamos recomendando podcasts de puro entretenimiento. No es que no se pueda aprender en estos podcasts, no es que los otros sean aburridos, pero bueno, es como yo los tengo definidos y bueno, pues son, ya te digo, es una serie. Este capítulo de esta semana, la semana que viene habrá otro capítulo con otra recomendación de otros tipos de podcast y la siguiente semana ya el último de esta serie de capítulos recomendando a otros podcasts, que además esto es la esencia del podcasting, amigos. Siempre que hablamos y el marketing, la publicidad y conseguir oyentes y cómo le hago y a quién le pago para... No, al final la forma universalmente más natural y efectiva de conseguir oyentes para un podcast es ser recomendado por otros podcasts. Así que aquí voy yo. Vamos a empezar por CalvoCast. Sí, calvo de que no tengo un pelo. Y cast de podcast. CalvoCast es un podcast quincenal de algo más de 1 hora por capítulo, presentado por Fer y Azorín. Fer es en redes sociales Do Álvarez. Quizás te suene si llevas tiempo en esto, porque Fer ha participado, no sé si participa todavía, yo creo que sí, seguirá haciendo aquel de Fórmula 1 y tal. Bueno, yo lo he escuchado ya en muchos podcasts y es para mí es un habitual de los micrófonos y siempre que tiene que decir algo, pues me interesa. Y Azorín, que en redes sociales es Azorín, de Hey, ¿no? H-E-Y, en Mastodon, muy, muy activo. Una newsletter muy interesante en Substack y yo lo he conocido pues con este podcast que tiene con Fer. Por cierto, CalvoCast tiene una web que es calvocast.com que os va a llevar precisamente a Substack, porque este podcast lo tienen magistralmente ejecutado. En Substack tú puedes tener tu newsletter y puedes tener también un podcast, ¿no? Y ellos han decidido hospedarlo allí y tenerlo allí todo, y la verdad es que lo han hecho muy bien y con mucho gusto y está muy chulo el ver lo que han conseguido. Los tengo que traer un día a Promo Podcast para que me cuenten. Bueno, más que definir yo CalvoCast, voy a leer una reseña que hay en Apple Podcast de un tal Randy. Dice, una conversación entre 2 personas de mediana edad. La calvicie solo es una excusa. Sin caer en la broma fácil ni los excesos, hablan de forma relajada, de temas de su día a día, desde los cacharros que se compran, venden y vuelven a comprar, aquí falta una coma, Randy, al colchón o el ventilador de techo para sobrevivir al verano en Mordor. Con una edición sencilla pero bien terminada, aunque alguna vez han montado un estudio de cartón con toalla en la cabeza, manteniendo un formato cómodo de escuchar y sin florituras barrocas. No sé qué tenemos en contra del barroco, Randy. Este podcast recupera el sabor de los buenos tiempos y programas que ya no están con personalidad propia. Ahí tiene mucha razón, Randy. CalvoCast. Venga, siguiente recomendación, que hoy vamos rápido. Cliffhanger, ojo ahí, putupunchis, ¿no? Como cliffhanger, pero con un and. Bien, esto es un podcast semanal, en torno a 1 hora y media más bien, presentado por Alex Liam, que para mí es un clásico de mi internet. Yo le conozco y él a mí seguramente desde hace muchísimo tiempo, pues de seguirnos en los blogs, de escucharnos en podcast, de Twitter sobre todo. Y junto con Alex Liam está Alejandro Marquino. Alejandro Marquino, gran podcaster
y queridísimo compañero de Emilcar FM con su podcast sobre videojuegos DLC, y tiene otro podcast, no con nosotros, que se llama Pulsa Start y es un podcast también diario de videojuegos. Bueno, pues imaginad Alex Liam y Alejandro Marquino mano sobre mano. Dice la definición de su podcast que esto es ya la risa. O sea, cuando tú conoces el podcast y lees esto, te mueres de la risa. Dice: podcast dedicado al cine, las series y la cultura geek, de la mano de Alex Liam y Alejandro Marquino, donde junto a otros amigos que serán invitados a la fuerza, charlarán sobre los estrenos de cine y las series que siguen con sentido del humor. Una charla distendida donde no faltarán las bromas. Bueno, esto es como si tú le coges a ChatGPT, le metes 3 temporadas de Cliffhanger y le dices que describa el podcast con tono educado, ¿no? Porque Cliffhanger es muchísimo más gamberro y muchísimo más extremo de lo que esta descripción que te acabas de escuchar anticipa. Merece la pena escucharlo porque es puro cliffhanger. No te voy a decir, no, escucha el capítulo de hace 3 semanas, que no. O sea, cuando empiezan y abren la boca, ya directamente eso es lo que hay. Muy crudo, por así decirlo. No sé si decir poco meditado, porque sé que no es así, pero con muy poco filtro, la verdad. Entonces, en ese sentido, tienes que estar preparado para todo esto. Vamos a seguir con un podcast que tiene más o menos el mismo tono, pero el sexo convexo, ¿vale? El sexo opuesto y más años. Con lo cual, pues la cosa se acentúa mucho más. Se trata de Fue sin querer. Es un podcast mensual de algo más de 1 hora de duración, presentado por Begoña, actriz y titiritera, y por Clara, narradora y documentalista. Se trata de una producción de Emilcar FM. Aquí os he colado uno de la casa. Dice su descripción: un podcast que surge de la revolución. 2 señoras precarias, hijas ilegítimas del capitalismo, amantes de la risa floja, parias del patriarcado e irremediablemente autónomas, desbarran acerca de esta convulsa realidad. Siempre con sesgos, nunca objetivas. Tengo que decir que la inmensa mayoría de sus capítulos son en directo. Entonces, si de normal, Begoña y Clara no tienen pelos en la lengua, pues en directo, claro, la cosa no puede sino ir todavía más, ¿no? Porque, pues que el tipo de podcast que ellas tienen, esa dialéctica, ese enganche que tienen con su audiencia, pues cuando están en directo con toda esa gente delante, pues se vienen muchísimo más arriba, ¿no? Cuando entraron a formar parte de Emilcar FM, no son un podcast de Emilcar FM, es lo que aquí llamamos producciones, es decir, podcasts que están con nosotros, yo les ofrezco mis recursos, etcétera, pero no llevan nuestro logo, o sea, no llevan un logo de los nuestros, llevan nuestro sellito ahí en una esquina, vuelan más libres, no tienen mi yugo esclavizador encima, simplemente los marco al principio y ya los dejo correr por la pradera. Bueno, pues cuando entraron a formar parte de Emilcar FM con producción, se dedicaron a publicar en redes sociales y creo que incluso lo llegaban a decir en directo en algún podcast, que tenían un sugar daddy que les daba ¿cómo era aquello? Que les daba los caprichos que no podían permitirse. Y entonces publicaban fotos, les compré 2 Rode PodMic y les compré chismes de estos de colores, que tienen los de Rode, que son deliciosos, porque ellas tienen una Rodecaster Pro de primera generación, en concreto mía, porque yo se la vendía a Clara en su momento. Entonces pues dije, bueno, no, venga, fuera estos micros que estáis usando horribles, os compro estos, tal, no sé cuántos. Así, digamos, mi aportación material al podcast para que tire para adelante. Y aparte las saqué de iVoox porque entendía que en iVoox, aunque es un sitio muy adecuado para muchas cosas, o que puede parecer muy adecuado y que tiene mucha audiencia concentrada, pero a ellas en concreto les estaba penalizando mucho estar solo en iVoox porque les impedía crecer. Y la verdad es que, bueno, muy contento de estar respaldando este podcast y, al igual que Cliffhanger, pues lo empiezas a escuchar y enseguida ya sabes si esto te va a entrar o si no te va a entrar. Y para terminar, nos vamos a ir a un podcast algo más formal, en el sentido no de que sean formales, ¿vale? Sino de formalidad en cuanto a formatos, que es Sports Inside, ¿no? Deporte dentro. Es un podcast semanal que sale los viernes y dura más o menos 1 hora, pero también hacen esto que yo hice hace muchos años y no me funcionó, y a ellos parece que sí, que es que mezclan en el mismo feed 2 tipos de podcast, porque de lunes a jueves tienes un corto de 2-3 minutos con las noticias más importantes del tema que tocan. ¿Qué tema tocan? El negocio del deporte desde dentro. Sports Inside, ahí lo veis. Entonces, cada viernes dice toda la actualidad y el mejor análisis de la industria del deporte, además de entrevistas con los protagonistas en los despachos.
El CEO de Chew Playbook, Mark Menchen, analiza junto a Raúl Limós, que es el presentador, y Marcos López los temas que marcan la agenda de la industria. Es importante que entendáis, no sé si lo he transmitido lo suficientemente, que es un podcast de deporte, pero no de resultados, aunque puedan hablar de resultados eventualmente. Es un podcast que habla del negocio del deporte. Como son muy del Barça, los tres, bueno, en concreto son socios del Barça los tres, pues por ejemplo, es muy normal que en el próximo capítulo, si no lo han hecho ya, porque el del viernes pasado no lo he escuchado, hablen de que el Barça ha ganado la Liga y hablarán, por ejemplo, de lo que económicamente supone para el Barça haber ganado la Liga. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo. Hablan mucho, por ejemplo, están siguiendo mucho la venta del Manchester United, están pues también con los resultados de anuales que declaran los grandes equipos, no solo españoles, sino, por supuesto, europeos, y no solo centrado en fútbol, aunque el fútbol, claro, con la pasta que mueve, ocupa gran parte de la información, sino del deporte en general, ¿no? Y como dice esta descripción, pues traen invitados y la verdad es que es increíblemente interesante todo lo que aprendes escuchando Sports Insight, que además creo que no es la primera vez que recomiendo este podcast. Y ya está. Creo que, bueno, me vas a perdonar que no estuviera ayer aquí para entretenerte, porque te acabo de recomendar 4 podcasts de bandera. Nada más, espero tus comentarios en Mastodon, emilcar.es/Mastodon, o en la comunidad de Weekly en Discord. Por supuesto, tienes enlaces a estos podcasts en las notas de este podcast. No olvides suscribirte a Emilcar Daily Premium desde el enlace que te dejo en las notas del podcast. Que tengas un grandioso lunes, un saludo y hasta mañana.